Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual os voy a mostrar cómo funciona el Lightwire, programa que uso a menudo en mis vídeos y que te servirá para simular circuitos y sus valores. Lightwire es un programa propietario. Eso quiere decir que pertenece a una empresa y que deberás de pagar una licencia para poder usar, pero puedes descargar una versión de evaluación desde la web de la página. Escoge la opción Download y escoge la versión adecuada. Te recomiendo descargues la versión profesional, que es la más compleja y que suele llevar también el programa PCB Wizard para crear circuitos impresos. Rellena el formulario siguiente con tus datos de acceso y después tendrás acceso a un ejecutable el cual se instala como cualquier otro programa de Windows. Cuando inicias por primera vez aparece una ventana desplegable en la cual se te permite escoger una opción para crear un nuevo proyecto. Lightwire permite crear proyectos de electricidad y electrónica y abrir proyectos guardados, además de abrir un archivo de ayuda o conectarte a la página de la aplicación para más novedades. Principalmente está compuesto de los menús desde los cuales puedes abrir, cerrar o guardar un proyecto, establecer los tipos y fuentes de las etiquetas, establecer rejillas de guiado, establecer formatos visuales, poner en marcha y detener una simulación, etcétera, etcétera. La ventana de trabajo es el área de trabajo de las aplicaciones en la cual se insertarán y unirás los diferentes componentes y circuitos a simular. Lo más importante de esta ventana de trabajo son el menú representaciones de la parte izquierda de la pantalla y en la parte inferior en donde te van marcando los valores de la posición del cursor. Vamos a empezar abriendo un nuevo proyecto para ver de manera sencilla y eficaz su funcionamiento. Pulsa sobre el icono del programa una vez instalado para abrirlo y escoge nuevo proyecto electrónico en la primera opción. Cuando se te abre la ventana de trabajo, la ventana de galería se muestra con los controles que puedes usar en tu proyecto. Dicha herramienta está dividida en varios grupos de herramientas como las fuentes de alimentación, los conectores, terminales de varias líneas, pulsadores e interruptores, elementos de entrada y los componentes lineales como resistencia, condensadores e inductancias, y los componentes activos como diodos, transistores de unión y bipolares, entre otros muchos elementos. Para insertar un nuevo elemento simplemente tienes que arrastrarlo a la pantalla y el Lightwire lo colocará en la pantalla de trabajo. Observa cómo arrastro dos resistencias. Puedes colocar como quieras dichos elementos y unirlos entre sí gracias al editor Lightwire, que muestra líneas grises para indicarte cómo quedará dicho circuito. En la pestaña Measuring de la galería escogemos un amperímetro y un voltímetro para medir la corriente y la tensión de dicho circuito. En la barra de herramientas puedes ver un botón de play, el cual al pulsarlo verás que el amperímetro marca 4,5 mA y que el voltímetro marca 0 porque no está conectado al circuito. Al conectarlo a la primera resistencia cambiará a 4,5 voltios. Puedes observar que matemáticamente el circuito está bien calculado según la ley de Ohm. Los objetos en Lightwire tienen una serie de propiedades que facilitan la simulación en diferentes situaciones. Así, por ejemplo, los voltímetros y amperímetros tienen la opción de medir tensión o corriente continua y alterna, según tus necesidades. Las resistencias pueden coger los valores de bataje máximo que van a tolerar. Y las fuentes de alimentación te permiten establecer su resistencia interna mediante el consumo de corriente propio. Así pues, escogiendo una corriente de consumo de 25 mA, el valor de la corriente bajará a 4,46 mA como ves en la imagen. Las propiedades de los objetos te permiten realizar una simulación más precisa de los circuitos en que tengas que calcular los valores más cercanos a la realidad. Aunque no hay que olvidar que es un simulador, el programa realiza una buena simulación de los valores de circuitos siempre que escojas las propiedades correctas de sus elementos. Lightwire sigue las mismas reglas eléctricas que cualquier circuito, pero con la ventaja de que si se produce un cortocircuito, este no se quemará. Ayudándonos del siguiente circuito serie, vamos a aprender a colocar los elementos básicos. Aunque el Lightwire no te va a avisar, siempre se conectarán los amperímetros en serie con el elemento o circuito a medir y el voltímetro en paralelo con el mismo, ya que las medidas que te darán en caso contrario serán falsas. Por lo tanto, recuerda, amperímetros en serie y voltímetros en paralelo. La resistencia Thevenin es la resistencia total del circuito. Añadiendo un par de resistencias más al circuito inicial, podemos ver un conjunto serie y paralelo conectado a la fuente de alimentación. En la ventana galería escogemos la opción de Measure y elegimos un multímetro digital.
cortocircuitamos la fuente de alimentación y conectamos el multímetro al circuito. Antes de pulsar play, tiene que seleccionar las propiedades del objeto y seleccionarlo como ohmmetro. Ahora ejecuta el circuito y te muestra el valor de la resistencia total. Observa que cambiando los valores de las resistencias parciales cambia el valor de la resistencia total. Es decir, que el simulador es muy práctico y muy intuitivo. Como podrás observar, Livewire nos ofrece una gran ayuda a la hora de medir un circuito eléctrico. En el circuito, con varias fuentes de alimentación, nos permite conocer la tensión Thevenin del circuito simplemente desconectando la resistencia de carga y midiendo la tensión total del circuito con un voltímetro. Da igual lo complicado que sea el circuito, Livewire te dará una medida aproximada muy real. Recuerda que para calcular la tensión Thevenin deberás de desconectar la carga del circuito. Así pues, podemos sustituir el siguiente circuito por el que ves en pantalla, ya que la tensión Thevenin alimentará una carga Thevenin de 5 kiloohmios. En un circuito complejo también va a circular una intensidad específica por la carga del mismo. En el circuito anterior, si interponemos un amperímetro en diferentes ramas del circuito, veremos que nos dará una intensidad específica de cada ramal. En la carga nos dará una intensidad específica que podrás comprobar con otro amperímetro. La intensidad de la carga es la intensidad de Norton y se puede sustituir este circuito por una fuente de corriente de 2,84 mA y una resistencia Norton de 5 kiloohmios. Así pues, si unimos ambos circuitos, obtenemos los valores de un circuito complejo de manera resumida, siendo la resistencia Norton y Thevenin la misma para el circuito y como puedes ver en el vídeo, ambos circuitos están relacionados entre sí. Existen circuitos en los que la precisión debe de ser exacta y otros en los que la precisión no requiere una precisión milimétrica. Las aproximaciones son el nivel de precisión que se necesita simular en un circuito con el Livewire. Existen tres tipos de aproximaciones en electrónica. La primera aproximación es la ideal. En ella no se tiene en cuenta la resistencia interna de la fuente de alimentación ni la resistencia del cableado, solo los valores de las magnitudes y los elementos del circuito. En una segunda aproximación ya se tiene en cuenta la resistencia interna de la fuente de alimentación, por lo que variará los valores de magnitud del circuito ligeramente. Por último, la tercera aproximación es la más fiable de todas. En ella los valores de circuito serán los más precisos, teniéndose en cuenta la resistencia interna de la fuente, la impedancia del amperímetro, el calor disipado y la potencia consumida internamente. Para nuestros proyectos Livewire utilizaremos solo la primera y segunda aproximación. No siempre ocurre que lo simulado tenga sentido con la realidad. Para ello realizaré el siguiente experimento. Una batería que proporciona 9 voltios es una batería rota. La conecto directamente a una carga de 2,2 ohmios y como puedes ver por el amperímetro circulan casi 50 amperios. Realizando el experimento en el simulador, observa cómo la intensidad que nos proporciona el simulador es de casi una décima parte de la intensidad real. ¿A qué se debe? En este caso, Livewire lo ha hecho bien, ha calculado de acuerdo a los valores introducidos la corriente que le corresponde. El fallo es del usuario, que ha introducido mal los datos en el circuito a simular. Si introducimos una fuente de corriente de 45 amperios alimentando una carga de 2,2 ohmios, en la carga caerán, según el simulador, 99 voltios. Y según estos valores, sabes que cuando dan tensiones caóticas y corrientes elevadas, el fallo está en la batería del circuito, que está rota y que pronto dejará de funcionar.